defensa natural de nuestro organismo consta de tres elementos: una barrera externa, sistemas inespecíficos y una respuesta antígeno específica. Nuestro cuerpo responde a estímulos, ya sean químicos, microbiológicos como bacterias, virus, hongos, parásitos, mecánicos como traumatismos y también a reacciones autoinmunes, y a estos se les conoce como agentes agresores. Así, nuestro cuerpo origina una respuesta rápida, inespecífica y compleja, llamada inflamación, controlada por factores vasculares, humorales y celulares, produciendo mediadores inflamatorios. Todo esto en respuesta a las citocinas, factores de coagulación, cascada fibrinolítica, que responden a la actuación de los fagocitos y las células endoteliales. El primer paso a la inflamación posterior a una agresión se da una vasodilatación local con aumento del flujo sanguíneo, un aumento en la permeabilidad endotelial que favorece la salida de plasma, proteínas, anticuerpos, enzimas y fagocitos. Posteriormente ocurre diapédesis, con la salida de macrófagos al sitio de la lesión, y quimiotaxis hacia el foco inflamatorio por las citocinas. Finalmente, se da fagocitosis realizada por macrófagos y neutrófilos. En el moral se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. El hipotálamo libera hormona liberadora de hormona adrenocorticotrópica. Este a su vez estimula a la glándula hipófisis a producir hormona adrenocorticotrópica, la cual a su vez estimula a la glándula adrenal a producir cortisol y catecolaminas. Por otro lado, el páncreas produce glucagón e insulina. Posteriormente, asociado al aumento en las necesidades metabólicas, se produce una disminución en la resistencia vascular sistémica que, si no aparece una segunda agresión o desaparece el estímulo inicial, estas alteraciones fisiológicas locales y sistémicas desaparecen a más tardar en 7 días. Si por el contrario la agresión persiste o aumenta en intensidad, o la agresión repite nuevamente, se produce la pérdida del control local y la respuesta sistémica, provocando así una reacción sistémica exagerada denominada síndrome de respuesta inflamatorio sistémico, SIRS. En 1992, el consenso del Colegio Americano de Cirujanos de Tórax y de la Sociedad Americana de Medicina Crítica acuña el término SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, donde participaron los científicos Roger Boom, Franz Serra, Philip Dellenger y William Nau, para diferenciar los términos y características de lo que era infección, bacteremia, sepsis, sepsis grave, choque séptico y síndrome de falla orgánica múltiple. Se define como una respuesta inflamatoria general a ciertos disparadores y clínicamente se manifiesta con 2 o más de los siguientes criterios: frecuencia cardíaca mayor de 90 latidos por minuto, frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto o una presión arterial de dióxido de carbono menor a 30 milímetros de mercurio, temperatura corporal menor a 36 grados centígrados o mayor a 38 grados centígrados, leucocitosis mayor de 12.000 o menor de 4.000 más 10% de formas inmaduras o bandas. Según Rangel Frausto, en 1995 mencionó que el desarrollo de sepsis se relaciona con un aumento en el número de criterios clínicos en SIRS. Anteriormente se creía que SIRS estaba relacionado únicamente a causas infecciosas. En la actualidad se sabe que SIRS más infección reciben el término de sepsis y que existen muchas otras causas no infecciosas relacionadas con SIRS, como son quemaduras, pancreatitis, politraumatismos,
daño tisular masivo, por mencionar algunos. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica inicia como una respuesta ante un agente agresor, el cual desencadena una reacción inflamatoria local. Posteriormente, si persiste el daño, se da una respuesta inflamatoria masiva, con daño endotelial y liberación de catecolaminas por el sistema nervioso central, las cuales indican la liberación de citoquinas, y estas a su vez liberan un gran número de mediadores proinflamatorios que generan un catabolismo descontrolado, aumentando el gasto energético y el uso de sustratos. Por otro lado, el hígado y el aparato digestivo secretan adipoquinas y hormonas gastrointestinales respectivamente, que generan una resistencia anabólica que junto con el catabolismo aumentado llevan al paciente a un estado crítico o de inanición. SIRS se caracteriza por una reacción inflamatoria masiva, con daño endotelial y un gran número de moléculas proinflamatorias como son factor de necrosis tumoral, interleucinas del tipo 2, 8, 6, 15, fosfolipasas, factor activador plaquetario, proteínas quimiotácticas y radicales libres de oxígeno. Posterior a varios estudios se concluye que tras una respuesta inflamatoria masiva se produce un síndrome de respuesta antiinflamatoria compensadora llamado CARS, el cual se caracteriza por modular la expresión de las diferentes moléculas proinflamatorias liberadas por SIRS, limitando así su expresión, con la liberación de un gran número de moléculas antiinflamatorias como interleucinas 4, 10, 13, bloqueador de receptor de interleucinas, factor de crecimiento, proteína unidora de lipopolisacáridos, linfocitos B y T y macrófagos. Predomina la inflamación sistémica masiva con una apoptosis acelerada en SIRS. Se observa que en CARS domina la supresión inmunitaria, por lo que se origina una respuesta intermedia para mantener el equilibrio con tendencia a la homeostasis, llamado síndrome de respuesta antiinflamatoria mixta, MARS, y el conjunto de las consecuencias de estas respuestas combinadas ha sido denominado CHAOS, Cardiovascular Shock, Homeostasis Apoptosis, Organ Dysfunction, and Immune Suppression. En la primera etapa de la respuesta a la inflamación local, ocurre una vasodilatación ante un agente agresor. Inmediatamente actúan los macrófagos, limitando la entrada de los microorganismos agresores. Posteriormente, se liberan las citocinas, que regulan la respuesta inmune y estimulan a las células endoteliales a producir receptores celulares llamados selectinas, las cuales promueven a que se adhieran hidratos de carbono en la superficie de los neutrófilos y disminuyen la velocidad capilar. Al mismo tiempo se forman otras proteínas en la superficie de los neutrófilos, llamadas integrinas, adheriéndose en la membrana endotelial, formando moléculas de adhesión intercelular y CAM. Simultáneamente se libera bradiquinina, la cual favorece la vasodilatación y el incremento de la permeabilidad capilar, favoreciendo la liberación de los neutrófilos para apoyar en la lesión local. La histamina apoya para la liberación de prostaglandinas y líquidos, produciendo los síntomas clásicos de la inflamación local, que son rubor, calor, dolor, tumor y pérdida de la función.
fase 3 de SIRS se pierde el equilibrio entre la respuesta inflamatoria y antiinflamatoria, lo cual produce una liberación no controlada de mediadores celulares de la inflamación. Las citoquinas activan numerosas cascadas humorales de mediadores inflamatorios que perpetúan la actividad del sistema retículo endotelial con pérdida de la integridad de la microcirculación y lesión en órganos diversos y distantes. Primeramente, en la microcirculación hay obstrucción por fibrina y plaquetas, así como células polimorfonucleares. Posteriormente, el sistema nervioso central secreta una serie de hormonas y catecolaminas y cortisol que activan posteriormente al riñón a la producción de cortisol, vasopresina, glucagón y endorfinas. En el aparato digestivo, debido a su gran carga bacteriana y vascular, se produce una alteración en la permeabilidad del endotelio que presenta una translocación bacteriana aumentada. En la médula ósea hay alteraciones en los parámetros de coagulación, hay disminución del sistema inmunitario y disminución de la producción de linfocitos. Finalmente, en el hígado hay una producción excesiva de citocinas, interleucina 6, interleucina 1, factor de necrosis tumoral y glucocorticoides.